Fue la cuna de aquel hombre, un humilde sacerdote diseñado para amar. Dejando su pueblito allá en Italia, va batiendo sus dos alas y volando sobre el mar. Por ser mi Nicaragua tan dichosa, lo recibe jubilosa la perla del septentrión. Y empieza en Matagalpa entusiasmado ese heroico apostolado que sembró su corazón. Viva Odorico de Andrea, viva Francisco de Asís, viva el que ya sepultado sigue enamorado de nuestro país. Viva Odorico de Andrea, viva Francisco de Asís. Nuestros abuelos, nuestros padres dan ese testimonio de la persona del padre Odorico. Ellos nos han hablado y nos han inculcado ese amor hacia él. Nosotros vamos también transmitiéndoselo a los niños y ellos tienen mucho amor también al padre Odorico. Yo en mi casa tengo una sala, tengo una foto del padre Odorico. En el cuarto donde yo duermo también tengo otra. Y en la cocina, ahí está otro retratito de él también. En nuestra casa siempre han habido las imágenes del padre Odorico desde hace mucho tiempo. La fama de santidad que él gozó en vida se fue afirmando, extendiendo después de la muerte. De manera que su tumba se transformó en una meta de peregrinaciones. Hay domingo que viene 4, 5, 6 buses de Rivas, de Managua, de Chinandega, de Chichigalpa. Y uno se pregunta, ¿cómo conocen al padre Odorico, esta persona tan lejana? ¿Por qué? Porque alguien dio testimonio que invocó al padre Odorico, tal vez orando con una estampita, o tuvo un milagro, un favor, y la gente viene a la tumba del padre poniéndose de rodillas, contándole sus penas, sus alegrías. Hasta hace pocos años yo me relaciono con San Rafael y no conocía esa devoción de la gente. Y es impresionante. Los miles y miles de campesinos y de gente que han tenido que ver con una historia de fe, una historia de salvación, un milagro, esa devoción de la gente del fondo de su corazón. Yo no lo conocía a él, pero no necesito haberlo conocido físicamente. Es la historia del pueblo la que a mí me asegura su trayectoria y su historia es la de un santo. Comencé a escribir sobre el padre. Leí algunos libros que se han escrito y así nace una canción
que yo titulé El Santo de San Rafael. Llegaste a mi pueblo como un pequeño gorrión, multiplicando cantos, trabajo y dignidad. Fuiste agua, semilla, el altar de la humildad. Sos el fraile profeta, evangelizador, el ángel misionero de San Francisco de Asís, de gastadas sandalias, paraíso de bondad. Sembraste paz y bien, apóstol del amor, de las puertas del cielo abrigás al Tepeyac. Alabado sea Dios, así sea. Santo, santo, el santo de San Rafael. Ojalá que muchos nicaragüenses hicieran el trabajo que este ser humano, sin ser nacido en nuestro país, vino a desarrollar en Nicaragua. El vero hombre de la paz, el padre Odorico. Per el alcalde de Montorio es muy importante esta personalidad, este hombre que es muy importante por todo el Nicaragua. El padre Odorico nació en 1916, un 5 de marzo, de una familia campesina, pero propietaria de un terreno, de un rebaño de ovejas y una casa. Y por ese entonces podían conducir una vida bastante serena. Sin embargo, la familia, después de un periodo de bonanza, sufrió muchos percances a causa de la enfermedad del papá don Antonio, y en 1921, teniendo pocos años, el padre Odorico, que en ese entonces se llamaba José, porque ese fue el nombre de pilas, la familia comenzó a sufrir por la falta de don Antonio. Sucesivamente, en 1929 morirá también la mamá del padre Odorico, doña Ana Rosa Valeri, y los hijos quedan huérfanos. A la edad de 13 años, el párroco don Gianetti, viendo la situación de los huérfanos, le propuso a José y a Vittorio
de entrar al seminario franciscano de Città de Castello en una región muy cercana a Asís, donde había vivido San Francisco. Y el párroco le habló exactamente de San Francisco, de toda la belleza que este santo había vivido. Y los dos niños se enamoraron y aceptaron de entrar al seminario. El Padre Pío, que ya había visitado, recién ordenado sacerdote, fue un encuentro determinante para el resto de la vida del Padre Odorico, porque el Padre Pío, después de hablar brevemente con el Padre Odorico, lo fijó en los ojos y le dijo: Odorico, hazte santo. Padre Odorico quedó asombrado por esa exhortación del Padre Pío, la tomó tan en serio y para él hacerse santo era la preocupación principal. Recién ordenado sacerdote, su deseo era estar en medio de la gente, con los campesinos, peregrinando de pueblo en pueblo, anunciando el Evangelio con su ejemplo y con su palabra. Esto de la misión ha estado siempre en el corazón del Padre Odorico. Cuando recibió el hábito franciscano, le preguntaron los superiores cómo quería llamarse como religioso. Y el Padre Odorico les dijo que quería llamarse Odorico, porque en la orden franciscana habíamos tenido un grandísimo misionero que se llama Padre Odorico de Pordenone, que había misionado en mucha parte de Europa y también a la China. Los superiores entonces lo envían a Nicaragua en 1953. Al llegar a Nicaragua, el Padre Odorico inicialmente se queda 6 meses en la iglesia de San José de Matagalpa para aprender un poco la lengua y ayudar a los quehaceres de la parroquia y de la casa religiosa. Cuando llegó a San Rafael, el pueblo era bastante abandonado. Pues era un pueblo de los más extraviados de la diócesis, que antiguamente era de Matagalpa. Las calles de puro polvo, no había luz eléctrica, no había agua potable. Chocó mucho al Padre Odorico, tanto que pensó regresarse a Matagalpa. Me llamó para allí a la sacristía. Venga para acá, me dice, fíjese, me dice que yo iba a ir ese viaje para Matagalpa a decirle al obispo que viniera a recibir a la parroquia porque no me parecía estar aquí. Entonces, sí, pero fíjese que cuando yo entré a la iglesia que era una iglesia vieja aquí, y me arrodillé a despedirme de allí, del Santísimo, entonces oí una voz que me dijo: repara mi iglesia. Y yo volví a ver y se hacía a los lados y no había nada. El Padre Odorico, al oír esta voz, se levantó, pidió disculpa al Señor por su cobardía y en su corazón nació el deseo de transformar este pueblo, de darle vida, de ayudar a la persona a progresar. Y lo primero que anunció es la construcción de la iglesia parroquial. Él dijo: les voy a hacer una catedral sin obispo. Alguien, oyendo al Padre Odorico, comentó: cuando los extranjeros llegan a San Rafael, todos se ponen chiflados. Y este padre ya está chiflado de un solo. ¿Cómo va a construir una catedral aquí en San Rafael si no tenemos ni luz, ni agua, ni carretera? El padre oyó el comentario de este señor y sonriendo le dijo: no diga que soy chiflado. Yo le voy a construir realmente la catedral y ustedes me van a ayudar. Después de arreglar un poco la antigua iglesia de adobe, en 1958 el padre inicia la construcción
de la actual iglesia parroquial, que en el año 2000 ha sido declarada Monumento Histórico Nacional. Una iglesia realmente preciosa por su arquitectura y por los frescos que adornan las paredes internas del templo. Cuando terminó el templo y le dijeron que en Managua había un gran pintor, se informó dónde vivía el pintor Juan Fuchs, austríaco, y lo fue a buscar. Y le dijo, mire, yo acabo de hacer una iglesia en San Rafael y quiero que usted vaya a pintarme las paredes. Juan Fuchs le dijo, padre, yo voy, pero mire, mis pinturas cuestan. No se preocupe, ese no es problema de usted. Lo trajo, Juan Fuchs vio las paredes, le dijo, padre, por cada pintura yo le pido 10,000 córdobas. Estamos en los años 67, 68, 69. Y el padre le dijo, comience. Mano a mano que el pintor terminaba una pintura, le decía, bueno, ahora póngame un letrero debajo de esta pintura. Se iba, buscaba a los señores, lo llevaba delante de la pintura y decía, ¿le gusta esa pintura? Nunca hemos visto tan bello, padre, aquí en San Rafael. Por favor, lea más abajo. Obsequio de don Sinforoso y doy 10,000. El avance de la vida espiritual de San Rafael del Norte se le debe al padre Dorico. Fue el hombre que nosotros sabíamos que venía de otro continente, que prácticamente había tenido una preparación superior en los seminarios y una cultura más grande. Y entonces eso nos hizo acercarnos un poco más de lleno con él. De hecho, cuando él llegó a San Rafael se propuso 4 propósitos espirituales. El primero, renovar todo en Cristo Jesús. Y esto fue como el hilo conductor de su sacerdocio. Renovar a las personas, renovar las instituciones en Cristo Jesús. Infundir una confianza extrema en la divina providencia y una devoción profunda en la Santa Eucaristía con la comunión frecuente. Infundir una tierna devoción a la Virgen María y enseñar al pueblo de San Rafael el saludo, alabado sea Dios. Fíjate que siempre hay que alabar al Señor, decía. Yo contesto, así sea. Ese fue el saludo que él dejó para siempre aquí en San Rafael a los rafaelinos. Los papás lo enseñan a los niños y cuando nos encuentran a nosotros sacerdotes, siempre nos dice, alabado sea Padre. Poco a poco fue haciendo un pueblo más culto, más cristiano, más sociable. Lo amamos, no solo San Rafael, sino toditas sus comunidades. Lo amamos. No hay quien, no puede decir nadie que al padre Dorico alguien no lo quiera. Aquí, para todo el mundo, él era un sacerdote y era un padre de familia que todos acudíamos a él. Cualquier problema, allí estaba uno del padre que le ayudara. Toda la generosidad y la entrega y la vida humilde y pobre en que está desarrollando. Un sacerdote nicaragüense que vivió un tiempo con el padre, en su testimonio dijo que el padre Dorico,
en San Rafael había establecido una dictadura religiosa. De manera que él era el que decidía todo. Con su modo sencillo, con su humildad, él lograba convencer a cualquier persona a colaborar con él. Después de hacer algunas oraciones, lo último que el Padre Odorico le decía al Santísimo: Señor, cuando yo muera, no me lleves tan lejos de la puerta del cielo. Quiero estar allí, cerquita de la puerta, para ir recibiendo a todo sanrafaelino que vaya llegando al cielo, presentártelo para que no se me pierda. Todas las obras sociales que el padre Odorico hizo en la educación, en proyectos de vivienda, de agua, de mejora de carreteras, etc., vio al Cristo sufriente en el pobre. Y por eso su obra es significativa en ese sentido. No fue un simple actor social. Era un hombre que desde que vino puso un gran progreso en este pueblo. En 1957, el padre Odorico estaba en San Marcos cuando el señor alcalde le mandó una carta. La carta decía: Padre Odorico, San Rafael del Norte no va a tener agua potable. La aguadora de Managua nos manda a decir que tenemos que llevar 10.000 córdobas el día de mañana. Llega donde el alcalde, le toca la puerta: Señor alcalde, aquí está mi firma. Yo me comprometo a pagar 10.000 córdobas y San Rafael va a tener su agua. Y fue un 10 de mayo de 1958 que San Rafael tuvo la inauguración del agua potable gracias al padre Odorico de Andrea. Como sacerdote dio un ejemplo de humildad, de espiritualidad y en el asunto de lo material, las construcciones. Fue un constructor de muchas capillas, carreteras, agua potable, e incontables las obras. Sí, por los años 1963, 65, cuando el padre Odorico comenzó a visitar la Concordia, ¿verdad? Como párroco que era de San Rafael del Norte. Y como en la Concordia no había párroco en ese tiempo, él se hizo cargo de esta parroquia también. Así fue la venida de aquí de la Concordia. Teníamos una iglesia pobre, ancianita, ¿verdad? Y él dijo: vamos a hacer una iglesia nueva. Pero yo me puse a pensar, ¿cómo el padre va a hacer una iglesia nueva si este es un pueblo tan pobre? Para que coopere, y esto es carísimo, sí. Pero él decía: la divina providencia nos va a ayudar. Aquí le mandaron una carta bien linda de San Rafael, un padrecito que dicen que es bien bueno, que se llama Odorico. Señor Onofre Palacio, le digo aquí en mis palabras que lo espero inmediatamente en mi oficina eclesiástico. Cristo lo llama. Vamos a hacer una iglesia hermosísima en San Marcos. Durante la guerra, mucha gente huyó de la montaña por los bombardeos,
por la presencia de la contra o del ejército sandinista. Venía a refugiarse aquí a San Rafael. Los primeros refugiados lo acogió en la iglesia, en la casa cural, pero después, mirando que eran tantos, decidió construir casa para esta gente. Y el padre Eurico no hizo una sola casita para ella, hizo 3 colonias, la Padre Pío, la Padre Gabriel, la colonia Guadalupe. Él nos daba ropa, él nos daba zapatos, él nos daba medicina. Aquella comida era quincenal. Esto naturalmente generó un cariño, una devoción grandísima hacia el Padre, porque Él respondía no tanto con las palabras, sino con gesto concreto a las necesidades de las personas. La obra que hay ahorita, de todos los trabajos, ¿por quién es? Por Él. Porque Él está ayudando espiritualmente. Pero Él sigue haciendo labores aquí, Él sigue trabajando. En 1964, el general Somoza llega a Matagalpa para inaugurar la carretera Matagalpa-Jinotega. En el almuerzo sentaron junto al general y al padre Odorico. El general, queriéndose hacer el generoso, sacó un billete de 500 córdobas. El padre Odorico le agradeció, lo estuvo mirando y le dijo: general, en este billete está la cara de Rubén Darío. Me dicen que es un gran poeta que ha escrito muchísimo, pero lastimosamente yo no lo conozco. Y como este billete lo quiero guardar en recuerdo de su visita, no me da gracia guardar la cara de alguien que no conozco. Me acaban de decir que usted ha publicado el billete de 1000 córdobas y en ese billete está su cara. Más me gustaría guardar su cara que la de Rubén Darío. Y Somoza le dijo: padre, es que usted es un pedigüeño de la madre. Pero como sabe pedir, le dijo al secretario: dale los 1000 córdobas. Y se quedó con los 1500. Cuando íbamos en camioneta en el verano por la Banda del Río, salieron unos muchachitos, hijos de unos evangélicos y unos protestantes, dice el padre Damián, y decían: ahí va el viejo cotonudo, ahí va el viejo cotonudo. Y él era muerto de risa y se sacaba confites, monedas y les volaba. Yo medio enchiladito porque yo los conocía que eran protestantes. Entonces cuando llegamos a la ermita, platicando, le digo: padre, ¿para qué le volaba reales y confites aquellos caretos? No es que son evangélicos. Exactamente, me dice, a esos es que se atraen, a los que están retirados de uno, a los que andan con uno no hay necesidad de hacer eso, a esos es que se atraen. Va a ver que en el otro viaje que venga no van a decir: ve el viejo cotonudo, van a decir: viene el padrecito que huele a confites, que huele a reales. En la iglesia hay un voto heroico que se dice por la sala del purgatorio, no sé si lo habrá hecho. Este voto heroico consiste en que la persona, sus oraciones, sus sacrificios, todo lo ofrece por la sala del purgatorio. Y el padre Eurico mucho rezaba por ellas. Un día estamos en la Cruzada Nacional de Alfabetización y me llama como a las 4 de la mañana. Padre Paco, venga. Yo me levanto y lo veo así como preocupado, como inquieto. ¿Qué le pasa? Venga, vamos a la sacristía. La sacristía da la puerta hacia el altar, al presbiterio. Y entonces me dice: ¿qué siente? Yo oigo un murmullo como si hubiera gente en la parroquia. Son las almas benditas del purgatorio que piden oraciones. Bendigan. Entonces me dio el aspersor y yo empecé a regar el agua bendita. Mañana a las 5 el padre Paco le cierra la misa. Se terminó todo el murmullo como si hubiera gente en el templo. Nosotros normalmente cuando miramos a una persona borracha, caída en la acera, pasamos indiferentes. El padre no, el padre era muy atento también con los que tenían problema con el alcohol. Y tenía su método extraño para cambiar a las personas. Él era un gran importador de vino que después distribuía a todas las parroquias.
Y usted no lo creen, pero cuando llegaba un borracho a su casa pidiendo limosna, pidiendo una comidita, el padre siempre le daba un vaso de vino, del que traía de España. Y muchas personas, bebiendo el vino que le había ofrecido el padre Odorico, cambiaban, dejaban la borrachera. Una vez íbamos caminando hacia la comunidad de San Marcos, que hoy es parroquia. Me dice, no tengan miedo que frente a usted va a caer un rayo. Veníamos en una camioneta que tenía él, y de hecho, tras que habló él, cayó el rayo frente a nosotros. Él tenía ese don, ¿verdad?, de percibir las cosas, y lo hacía con mucha sencillez. Muchas veces la familia lo llamaba muy preocupada porque estaba en agonía el enfermo, y él conocía si el enfermo realmente iba a morir o iba a curarse y continuar su vida. Si por ejemplo le decía al enfermo, ánimo hermano, porque todavía vamos a comer frijoles, quiere decir que el enfermo no iba a morir. Y si le decía, bueno hermano, nos veremos en el cielo, quiere decir que el enfermo iba a morir. Y siempre se cumplía eso que el padre Odorico le anunciaba a la familia. Si fue cuando mi abuelita estaba agonizando, también, como yo me manejaba con el padre, yo que salgo así, cuando el padre viene y le digo, padre, mi abuelita se está muriendo. Entonces vino el padre, se bajó y entró al cuarto, la preparó y me dice, oh, no llore Imelda, no llore, a las 5 de la tarde se va a ir. Y a las 5 de la tarde mi abuelita se estaba yendo. En mi bautismo, el padre Odorico de Andrea predijo que yo iba a ser sacerdote. Yo estaba trabajando en estas colonias llamadas Guadalupe. Estábamos construyendo todas esas casas ahí. Yo trabajaba con el padre como ayudante. Ese día, como entre las 10 de la mañana, aparecieron unos compas allí, ¿verdad?, en una camioneta. Allí nomás me dijeron que los tenía que acompañar. El padre ese día andaba en la Cascolo, aquí para allá, delante de la Concordia, trayendo una arena. Mi esposa le dijo, pues, que me habían llevado detenido. Dijo él que por qué. Si no se sabe, le dice, dicen que allá le iban a ir a decir el delito en Jinotega. El padre se fue a Jinotega a ese momento. No lo querían dejar entrar, pero en una de esas él se logró entrar a la sala de guardia, así. Y pasó por el frente de la Bartolina, había una ventanita. Tan a tiempo yo estoy allí parado cuando él pasó y me dice, véngame. Mire, me dice, usted no se preocupe. Usted lo van a sacar libre. Acuérdese, me dice, que usted es muy devoto, me dice, de San Rafael Arcángel. ¿Verdad? El 23 de octubre, me dice, es la misa, siempre me dice, no se preocupe. Usted sí, me dice, va a ir a la misa. El 23 de octubre a usted lo van a sacar. A las 4 de la tarde, el 23, me mandaron a llamar. Ya usted va de viaje. Y nomás Rara hizo el salvoconducto y lo firmó y me vine. Allí nomás, dice mi señora, pues que le avisaron a ella que yo ahí venía en una camioneta. Y mire, me salió como que ya me lo había puesto en la mano. Nadie me volvió a molestar. Hasta ahí llegó todo. El padre, si llegaba una familia entera, una señora con 5 o 6 chigüines donde él estaba comiendo, les daba de comer a todos y no se les vaciaba el plato. Y le preguntaba yo, ¿y cómo hace, padre, para eso? La providencia divina, me decía, la providencia divina. Para él no era posible comer si no comían todos. Y cuando llegaba a las comunidades preguntaba primero, ¿hay comida para todos? Entonces como yo también. Si no, prefería no comer. Y él como era como mejor que un presidente, porque un presidente el día de hoy a varios le da, a uno no le da.
Y él no, él era parejo porque a todo el mundo le daba. Traía comidas de distintas, y ropa y zapatos, y le daba a toda la gente. Conviví con el padre como unos 11 años en San Rafael del Norte y me encontré con un hombre sencillo, un hombre amable, un carácter muy equilibrado, paciente y sobre todo pues él sentía mucho, compartía el dolor con las personas, fue muy solidario con los que sufrían. El padre dedicaba todo el día en visitar las comunidades, escuchar a las personas, confesarla, le celebraba sus misas y atendía a todos los sacramentos. Yo tenía todo un concepto y al mirarlo a él, decía, este es el modelo de un fraile franciscano, o sea, como que la idea que uno tiene de un franciscano, un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre generoso, y así, un hombre de Dios, ¿verdad? Pobre de cara a su persona, él como tal fue un hombre pobre. Se dice que a lo sumo tendría otro hábito para cambiar cuando tenía que asistir a algún evento trascendente de la orden franciscana o de la iglesia. Pero él siempre usó el mismo hábito, remendado, etc. Nunca sucio, pero sí remendado. Él nunca se quedaba con algo. Su felicidad era que los demás aprovecharan, que los demás comieran, que los demás se sintieran bien. No fue un simple actor social, sino que fue un hombre que desde Cristo Jesús se volcó al servicio de los más necesitados, y de ahí que es proverbial su amor por los pobres, por los marginados, por la gente de la periferia. Lo más importante para él era llevar a los hombres a Dios, porque él era verdaderamente un hombre de Dios. ¿Verdad? Nunca hubo una palabra de odio, de rencor, de venganza para ninguna persona. A nadie ofendía, todo lo sufría por amor a Dios. Y así decía, por amor a Dios. Era muy lindo el modo de que él tenía. ¿Sí? Creo que él fue capaz de manifestar la presencia del Señor en la vida de toda la gente de San Rafael y diríamos de Nicaragua, porque además de ser un hombre de Dios, era un hombre que tuvo una experiencia personal con Jesucristo. Si era un padre para mí era un padre espiritual y corporalmente. Muy buenas tardes, estimados personajes de esta comunidad de La Naranja, lugar histórico, estimados miembros que nos acompañan, que estuvieron presentes este histórico mañana martes 3 de mayo de 1988. El hecho más destacado de la labor por la paz del Padre Odorico es la famosa misa
que el Padre celebró el 3 de mayo de 1988 en la comunidad de La Naranja. En los meses anteriores a esta misa, el Padre había entrado en un continuo diálogo con los jefes de los sandinistas y también con los jefes de la contra que encontraba en la montaña. Y al final, el Padre propuso como un apoyo al proceso de reconciliaciones de paz, una misa en la montaña, propio en el lugar de guerra. A 27 años del histórico hecho, lo recordamos y lo vivimos con esta demostración de que verdaderamente el trabajo realizado por el Padre Odorico en nuestras comunidades ha servido y sigue sirviendo para fortalecer la paz en nuestra querida Nicaragua. Nos sentimos tan agradecidos con Dios y con Él, porque Él fue el que intercedió ante Dios para que hubiera paz. Aquí todos los habitantes de la comunidad de La Naranja esperábamos ese día con gran angustia, porque nosotros sufríamos mucho con la guerra. Padre Odorico se dirigió a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y le dijo: a vos que sois la reina de los cielos y la tierra, te encomiendo una misión, que traigas a tus hijos contras y sandinistas bajo tu manto a darse el abrazo de la paz. Me entrego y me inmolo por la paz en este país. No puede seguir habiendo más muerte, luto y dolor. Yo por primera vez me encontré con el Padre Odorico y más que todo era para que me diera la bendición a mí y a mis compañeros. Pero también ya me hizo la emoción que él tenía el proyecto y pidiéndole a la Virgen para que nos concediera una reconciliación. El acuerdo se llegó de un momento imprevisto, que fue cuando nosotros bajábamos aquí a este lugar, y en ese momento pues él también venía llegando, y fue cuando él pues los invitó, de que ya él había hablado con el ejército y que ya solo faltábamos nosotros que habláramos, que estábamos aquí en la zona, para ver si estábamos de acuerdo a entrar a una paz y a una reconciliación, y a la vez que celebráramos la Santa Eucaristía junto con él. Los jefes le objetaron que podía haber peligro, que al unirse con el ejército sandinista podía haber una confrontación. Y el Padre dijo: no tenga miedo, yo le garantizo que no va a suceder nada y que todo saldrá bien. Entonces, asegurado por la palabra del Padre Odorico, los jefes de la contra aceptaron y se reunieron en la plazuela de la Capilla de La Naranja, un contingente de la contra y un contingente del ejército sandinista. Se nos vino a la mente que realmente era una dicha y un éxito el participar de una Santa Eucaristía acerca del apoyo que nos brindaba el Padre, y pensando de dónde veníamos y lamentablemente lo que sufríamos, lo que aguantábamos y todo lo que estábamos perdiendo, nuestra juventud que fue perdida en ese tiempo de guerra, y el Padre nos presentaba una imagen que ya era un cambio de vida y que podíamos llegar a ser nuevas personas, nuevas criaturas, ya en manos de Dios, para ya buscar siempre opinar por el bien de todos. Y el Padre le celebró la Santa Misa, exhortándolo a ya no verse como enemigos, buscándose para matar, sino como hermanos y como nicaragüenses. No alberguen ya más el deseo de venganza. Roguemos al Señor para que ilumine a sus jefes, que se firme de una vez y para siempre la paz, que equivale a firmar por la vida y la felicidad de todas las familias. Que sus fusiles se enfríen y no vuelvan a dispararse contra sus hermanos. Vean en la mira el retrato de sus seres queridos, envueltos en llanto, dedo no tirarán del gatillo. Piense que le disparan a sus padres o a su madre o a su hermano, porque la guerra trae luto, dolor y muerte. Entonces guardarán sus armas en los museos para que pasen a ser solo de un triste pasado que solo
con su buena voluntad, con su fe y con su amor, se convertirá en un presente de paz y de prosperidad. Y podemos repetir así, antes de terminar, las palabras de Pío XI: todo lo destruye la guerra, todo lo salva la paz. Con la guerra, la muerte, con la paz, el bienestar de todos. Dios los bendiga a todos. Esa misa tocó el corazón de todas las personas que estaban allí presentes, porque al momento del Padre Nuestro, el Padre Odorico le dijo: ahora, como hijo de Dios y como hermanos, ustedes que se han visto por muchos años como enemigos, ahora únanse, dense la mano y recen el Padre Nuestro, ya no como enemigos, sino como hijos de Dios. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Sentí una alegría tan grande que no sentía miedo de estar entre los dos ejércitos. Y por primera vez, yo creo en la historia, dos ejércitos no están apuntándose las armas, sino dándose la mano. Nos pidió pues que llegáramos a la paz y la reconciliación, dándonos un ejemplo, ¿verdad?, de que así nosotros en el futuro teníamos que entregar las armas y empezar una nueva vida como ciudadanos, como nicaragüenses, ¿verdad?, ya en una reconciliación completa, juntos, porque sabíamos, ¿verdad?, que entre hermanos los andábamos matando, ¿verdad?, porque éramos los mismos nicaragüenses. Todos dense la paz y después yo voy a bajar después que pase la misa para dar un abrazo a todos mis hermanos del uno y del otro lado. Pero en verdad es un momento histórico revivir ese momento tan maravilloso que Dios nos permitiera, y la intercesión del Padre Odorico pidiendo por este país. Esa misa conmovió a los presentes, nos sigue conmoviendo a nosotros, porque realmente es increíble que durante una guerra civil tan atroz que sembró más de 60.000 muertos, iba a permitir que un sacerdote humilde, sencillo, iba a convocar frente al altar de Dios a dos ejércitos enemigos. Daniel Ortega quiso condecorar al Padre Odorico en Condega con la medalla del 10º aniversario de la Revolución. Motivo de esta condecoración por haber sido un hombre de paz. Y a nivel nacional podemos decir que contribuyó mucho en ese proceso de pacificación de Nicaragua, cuando estaba
¿verdad?, esta situación de guerra fratricida. El padre durante la guerra visitaba todas las comunidades y donde encontraba el ejército sandinista o el ejército de la contra, reunía a los soldados, oraba por ellos, los bendecía y después le regalaba rosario, medalla y le decía, llévelo con devoción y esto le ayudará mucho para que salven sus vidas. Me recuerdo cómo trabajamos en el Cuerpo de Paz. Buscábamos a las personas detenidas que no se sabía dónde estaban. Y un día encontramos a 3 prisioneros que estaban dados por perdidos en Estelí. Pues allá se fue él, pero conmigo fuimos, trajimos a los prisioneros. Y entonces él dijo a la gente que era necesario que Nicaragua pusiera fin a esa situación. Creo y estoy seguro que Fray Odorico de Andrea era un santo en vida. Él era como un río que recibía agua y daba agua. Y por eso la gente lo venera como santo, porque realmente fue el hombre de la caridad, el hombre de la sencillez, el hombre de la reconciliación. Una persona con un alma con una santidad, un alma tan celestial como era la del Padre Odorico. Pero yo me sentía como que estaba, no sé, con alguien, un ser superior que no era de aquí de la tierra, por aquello que se veía, pues. Quería llevar a todas las almas a Dios, porque él decía, el que salva un alma, salva la suya propia. Representa que un día va a ser santo y lo vamos a venerar como veneramos a San Antonio, como veneramos a todos y como hacemos oraciones por todos. Nosotros como pueblo de Dios ya lo hemos declarado santo y le tributamos el cariño, la veneración que él se merece y el Padre Odorico corresponde a esa devoción, a ese cariño, porque desde el cielo sigue atendiendo a su pueblo igual y mucho más que de lo que hacía cuando estaba aquí físicamente presente. Lo recordamos y sabemos que está trabajando para todo Nicaragua, no solo para San Rafael, porque aquí han venido a contar milagros, creo que hasta de los Estados Unidos. No solo es para Nicaragua. Entonces es para todo, porque él era universal para todo. Toda esta vida entregada al servicio de Dios y al servicio del pueblo, en medio de inmensas dificultades como la de la guerra, minó la salud del Padre Odorico, tanto que el 18 de marzo de 1990 tiene un primer infarto. El Padre Odorico en esos días ya se sentía bastante mal. Se sentía cansado. Bueno, el 21 de marzo fue la última misa que él celebró a las 6 de la mañana. Ya lo miré yo bastante acabadito, si ya desde el 18 le había dado el primer infarto. Me llegaron a llamar que el padre estaba muy mal. Un bloqueo completo en la aurícula izquierda. Chequeé y decidí llevármelo a Matagalpa. Él pidió que nos paráramos un momentito, iba muy mal. Nos paráramos un momentito enfrente de la iglesia. Se persinó, se santiguó, le echó la bendición a la iglesia, le tiró un beso y le dijo adiós. Me lo llevé a la casa de los hermanos franciscanos de la iglesia San José.
a un cuarto, que cuando íbamos entrando a ese cuarto, y recuerdo que el padre dijo, veis, voy a morir en la misma pieza donde dormí la primera vez que yo vine aquí a la iglesia de Matagalpa. Me agarró la mano. Yo quiero decirle algo, me dice. Yo voy a dormir, a morir, me dice. Tranquilo. Yo, mi vida, se la dediqué al Señor por la paz de Nicaragua. Y la paz de Nicaragua es un hecho. Aquí no vuelve a haber guerra. Eso me dice que nunca se le olvide. Automáticamente él convulsiona, él muere. Yo me sentí al morir. Yo sentí una cosa como que era un hermano, mi padre, algo así que se me había muerto en el momento. Claro que tristeza, una emoción de perder a un hombre tan bueno, tan santo como era él. Yo no hallaba qué hacer. Porque claro, como él tanto que me quería yo, como era con él. Se ha muerto, pero está con nosotros. Inmediatamente la noticia de la muerte se esparce por toda Nicaragua a través de los medios de comunicación y el padre es velado 4 días y 4 noches aquí en San Rafael con una fila interminable de fieles que querían rendir el último homenaje al padre Odorico. Dicen que habían como unas 10.000 personas, pero yo pienso que más. En el entierro. Pero eso fue duro. Esta iglesia se llenó en ese momento a gritar sin comparación. Yo quisiera, Padre Odorico, tener el poder de los apóstoles y decirte, levántate. Hay una carga de tristeza en el mundo y tu sonrisa puede cambiarla. Hay una carga de pobreza y la riqueza de tu bondad puede ser un remedio. Hay tantas heridas y tu mano bondadosa puede cerrar estas heridas. Hay tanta soledad, contigo hay algo de paraíso, porque está la bondad, la fe. No conociste el no, solo el sí. En 1995, constatando ese movimiento de devoción en torno a la figura del padre Odorico, siendo yo postulador de las causas de los franciscanos de Centroamérica, contacté a Monseñor Brenes, que en ese entonces era obispo de Matagalpa, a Monseñor Vilches y a mis superiores, que consideraran la oportunidad de iniciar el proceso de canonización del padre Odorico. Yo que había estado en el entierro de él, pues, lo miré como una gracia que el Señor me concedía de poder dar ese primer impulso ante la Santa Sede, ante el corazón del Santo Padre, para que se considerara la posibilidad de que el padre Odorico, en X o Y tiempo, cuando el Señor lo considere, pueda ser propuesto como un modelo de santidad a la Iglesia. El 3 de marzo de 2009, Monseñor Carlos Enrique Herrera instituye la causa de canonización, nombrando el tribunal que iba a escuchar los testigos. Actualmente el tribunal está trabajando en eso y nombra la comisión histórica
con el encargo de recoger todos los documentos del padre Odorico y sobre el padre Odorico. Cuando a mí las autoridades de la iglesia me explican que el objeto de la exhumación de un sacerdote que ya lleva 16 años pues, enterrado era con propósito dentro de un proceso pues, que habían abierto o iban a abrir de beatificación, solicitando la exhumación para establecer fundamentalmente si el cuerpo estaba en estado de descomposición o no estaba en estado de descomposición. Previo a esto, yo solicité alguna información preliminar acerca de los antecedentes de enfermedades del padre Odorico, de personas que estuvieron en el momento de su muerte, de personas que estuvieron acompañándolo en los funerales. 4 días, 4 noches en velas con él. El cuarto día, recuerdo que me reuní con los padres y le dije, esta tocadera de la gente, todo, le hemos puesto hielo a los lados, hemos puesto abanico, esta edematización que tiene en la cara es un signo que se nos quiere descomponer. El estado ya de descomposición, cualquier ser viviente, ya no sea un ser humano, es irreversible. Me dijeron categóricamente, aquí lo que queremos, doctor, es un criterio eminentemente científico de cara a lo que requerimos. Me acompañaba también como médico auxiliar el doctor Altamirano, un doctor con mucho prestigio, con muchos años también de trabajar como médico forense en esa región. Una vez que se extrae el ataúd de la bóveda, fue trasladado a un recinto que le llaman auditorio, en el Tepeyac. Ahí habían quizás más de 40, 50 personas que estaban también para testificar. Al momento de develar la tapa del ataúd, fue algo que nos asustó mucho, porque pensamos en que íbamos a hallar el hábito pegado a los huesitos. Prácticamente toda la silueta desde el rostro y toda la configuración anatómica con un velo blanco que aparentaba ser seda. Y ya una vez que nosotros entramos en un proceso de observación más profundo, nos detuvimos y pudimos observar que era adiposira. Era un velo nítido, blanco, que prácticamente le dibujaba todo el rostro. Y no figuraba un rostro cadavérico, que es lo que uno espera. En ese momento que fijamos las miradas, el doctor Altamirano, que es una persona que quizás me puede llevar unos 15, 20 años de diferencia, ya bastante madura, con mucha experiencia, que los ojos se le pusieron llorosos a raíz que vio al padre Odorico completo y con aquella sensación de desplome, de arrodillarse. En su interior lo primero que se le vino a la mente, que estaba frente a un milagro. Un cuerpo incorrupto, con un olor a cuando uno entra a una tienda y ni la caja tenía nada, absolutamente nada, con 16 años y medio bajo en la tierra, en una bóveda. Porque es de esperarse que después de 16 años, un ser humano enterrado y que no ha sido sometido a ningún proceso de conservación, con sales o líquidos, incluso de alta tecnología, este cuerpo estaba completo. Este cuerpo estaba completo. Entonces, en el caso del padre Odorico, pues aquí la ciencia no tiene elementos para explicar.
Un día yo amanecí sin dinero, sin nada. En la parroquia tenemos un cuadro gigante del Padre Odorico. Y ese día me fui a platicar con él y le dije, Padre Odorico, tú que fuiste sacerdote, tú sabes lo difícil que es para nosotros ir a las misiones, no tener plata con que echar combustible. Hace algo para que venga alguien y me regale algo de plata, porque yo necesito plata para combustible. Celebré la Eucaristía de las 6 de la mañana y al terminar llegó una señora y me dijo, Padre, lo andaba buscando desde hace días. Aquí le ando un dinero en este sobre. Abrí el sobre y habían 500 córdobas. Entonces yo saqué los 500 córdobas y me fui a darle gracias al Padre. Yo que estaba dándole gracias al Padre, llegó el Padre Rosalío Herrera y me dice, Padre, hay un problema. La mamá del Padre Santos está grave. Vengo a preguntarte si tenés algunos 500 córdobas que me los regales para combustible porque me toca ir a dejar a la mamá adelante de Yalí. Entonces vine yo y le di los 500 córdobas al Padre y me quedé viendo al Padre Odorico después que se lo había dado y le dije, Padre, le encabaste. Me diste los 500 y ahora me los mandaste a quitar. Me quedé en la puerta de la iglesia, llegó un señor en una motocicleta y me dice, amigo, ¿cómo hago para encontrar al Padre Eliar Pineda? Yo soy, le digo. Mucho gusto, me dijo el señor. Fíjese, Padre, que tengo un problema y solo usted me lo puede solucionar. Y me comenzó a contar el problema que él tenía. Él es un jinotegano que vive en Estados Unidos y este hombre pasa todo el año recogiendo plata para traerle regalos a los niños pobres de Jinotega. Y ese año él no les iba a traer regalos a los niños, sino que lo que iba a traer era plata para dársela a los enfermos del hospital. Entonces yo le pregunté a alguien que cómo hacía para entregar esa plata y esa persona me mandó para donde usted. ¿Me puede hacer el favor? Yo le dije que sí. Él me dijo, mire, Padre, lo que esté en este sobre verde es para que lo reparta. Lo que esté en el sobre blanco es suyo. En el sobre de los enfermos habían 23,000 córdobas. Yo comencé a repartirlos de a 1,000 entre las personas más necesitadas. Pero aún así, hubieron algunos que se me quedaron sin nada. En la noche me acuerdo que también me habían dejado plata a mí. Meto la mano a la bolsa y veo que el sobre era bien ralito. En el sobre había un cheque de $1,000 para mí. Yo le dije, Padre Odorico, esto es mucha plata. Cambié la plata y todavía me fui. Repartí mucha plata y me quedé con lo justo para echar combustible. En el año 2010 ocurrió un evento muy trascendental que mueve todos los cimientos de mi vida, en donde me dan una noticia. Me operaron de hernia. Inmediatamente que me operan de hernia, a los 15 días me diagnosticaron cáncer de garganta. Un tipo de cáncer invasivo y de los más letales. Me sometí a tratamiento, quizás 3 días después, un proceso quirúrgico, en donde el pronóstico era malo. Y el cirujano, el oncólogo y todo el equipo fueron claros. Me operan y me mandan a la casa al día siguiente. Al momento que a mí me operan, yo ya había perdido casi 40 libras, cuando me operan del tumor del cáncer. Y yo me recuerdo que en esa ocasión me operaron en un hospital público. No había cama posterior a la cirugía. Me tocó estar en un corredor. Y pues al día siguiente que los médicos dan el criterio que mejor me trasladen a mi casa, ocurrió quizá el primer testimonio que yo he dado después de esto. Cuando me están sacando de ese cuartito donde me fueron a meter porque no había en el corredor, era como bodeguita del hospital. La enfermera que se me presenta
me lleva a un armario del stock de enfermería y me preguntó, ¿usted es el doctor Bravo? Yo no recuerdo la fisonomía de esta enfermera. Yo lo sé que es una enfermera porque andaba de blanco y andaba con la cofia. Mis hijos me llevaban de los brazos y ella me agarró, me desprendió de ella y me llevó al armario y abrió la puerta del armario. Y cuando abre la puerta del armario está la imagen del Padre Odorico. Comencé yo a hacer remembranzas, análisis. Cuando la enfermera me dice, reconoce a ese señor, el Padre Odorico. Claro que yo articulaba la palabra, pero no se me escuchaba porque andaba traqueotomía. Y veo, alabado sea el Señor. Él estuvo con usted durante la operación. Esto me vino abriendo y dando luz de que definitivamente este proceso de sanación no era más que la intercesión del Padre Odorico. Cuando a mí en el primer control me dicen que es todo está negativo, yo siento regocijo. Lo primero que digo, funcionó, sino que me escuchó. En lo personal, yo considero de que la intercesión del Padre Odorico como siervo de Dios tuvo que ver directamente en mi curación. Sí, yo considero de que fue un milagro. Fue un milagro. El hombre que hizo caminos, que hizo iglesias, que hizo capillas, que hizo escuelas y que también hizo la paz. Ese era el Padre Odorico de Andrea, que hoy la Asamblea Nacional quiere rendirle un sentido homenaje en nombre del pueblo de Nicaragua, a quien sirvió. Pero yo creo que el mejor reconocimiento que tiene el Padre Odorico es el reconocimiento de este pueblo que viene en romería todos los años a verlo, a rezarle y a pedirle sus milagros. Nosotros, los nicaragüenses, que recibimos al Padre Odorico como un Padre nuestro, como un hermano, que lo integramos a nuestra sociedad y que Él nutrió con sus conocimientos y con su ejemplo nuestra sociedad, seríamos bendecidos por Dios si fuese declarado beato el Padre Odorico de Andrea.
Acá tenemos la manifestación de una fe impresionante en que este hombre goza ya de la gracia particular del Señor, que es ya un tesoro, una joya de la fe popular en este lugar. Ustedes dirigen sus oraciones a Padre Odorico y varias personas tienen sus testimonios de intervención de gracias obtenidas. La Iglesia espera que esta posibilidad se extienda a la Iglesia universal y esta extensión se hace realidad en la celebración de la beatificación. Toda la Iglesia Católica quiere reconocer, quiere conocer la gran calidad de este hombre de Dios que ya reconocemos como siervo de Dios. Santa es la persona que vive amando, sirviendo a Dios y al prójimo. Esa es la gran enseñanza que nos deja el Padre Odorico. Es un santo de la iglesia, pero es un santo del pueblo. Es un santo de rodillas y es un santo también que va en camioneta, en camión, que lucha para hacer carretera, para hacer puente, para hacer el hospital, para construir una escuela, para construir una carretera y para resolver los problemas económicos también de la gente. Es un santo de Dios y un santo del pueblo. El 22 de marzo